¿De cuántas formas se puede expresar un entero positivo si consideramos solamente la suma del mismo tipo de números? Consideremos a 4. A este lo podemos expresar como la suma de 1 más 1 más 1 más 1. También 2 más 1 más 1, 2 más 2, 3 más 1 y por supuesto solamente 4. A todo esto se le conoce como particiones de un número, entonces diremos que 4 tiene 5 particiones, o lo que es lo mismo, p de 4 es igual a 5. Y p se conoce como la función de partición, la cual está definida solamente para los enteros positivos. En este video abordaremos este concepto y veremos la enorme complejidad que conlleva calcular las particiones de un número y los ambiciosos deseos de muchos matemáticos por encontrar una fórmula cerrada para calcular p de n. Continuando con las particiones, existe una forma más interesante de visualizarlas y es con algo que conocemos como los diagramas de Ferrer, que no son nada más que unos cuantos puntos ubicados de forma descendente. Por ejemplo, veamos nuevamente las particiones de 4 con estos diagramas. Y como podrás notar, es una forma más intuitiva de verlo, pero no es muy efectivo para números grandes como por ejemplo 15, ya que la cantidad de diagramas resulta demasiado grande. Ahora veamos cómo se comporta la función de partición para otros valores. De esto podemos notar que crece sumamente rápido. Veamos que si tardáramos un segundo en escribir cada partición para p de 200, nos tardaríamos esta cantidad absurda de segundos, que es aproximadamente 125.982 años, 11 meses con 20 días, por lo cual esto no se puede hacer de forma individual para números muy grandes. Con todo esto resultó casi como una necesidad, una función que nos permitiera calcular esto, y es que seguramente estamos muy acostumbrados a ver funciones que al introducir un valor nos devuelven otro, como la función coseno de x o la tangente de x, o incluso mucho más simple como la función f de x igual a x. Por lo cual es curioso preguntarnos, ¿cómo podríamos encontrar una fórmula que calcule el número de formas en que se puede escribir un número tomando en cuenta solamente enteros positivos? Uno de los pioneros en este concepto fue Leonhard Euler, el cual está entre los matemáticos más conocidos del siglo XVIII. Euler aportó una de las primeras fórmulas recursivas para calcular p de n, que es esta que tenemos por acá. Y no te preocupes, que no te asuste el entramado de símbolos y variables que ves, ya que si no estás muy familiarizado con ellas, te lo explico brevemente. Nuestro símbolo sigma representa una sumatoria infinita, que no es nada más que lo que indica su nombre, una suma infinita de términos, es decir, esto que tenemos por acá. Algo muy interesante correspondiente a la función w es que sus valores reciben un nombre especial, ya que se le conoce como números pentagonales. Veamos algunos de estos valores. Este curioso nombre se debe a que podemos interpretar geométricamente los valores de la función w con la posibilidad de acomodar w de m puntos en el espacio, de forma tal que formen m-1 pentágonos. También existe otra diversidad de números con propiedades geométricas muy interesantes, como los números triangulares, pero este ya es tema para otro video. Volvamos a nuestra fórmula y tratemos de calcular p de 4. Recordemos que nuestra función de partición está definida solamente para los enteros positivos, por lo cual no será necesario evaluar todos los términos realmente, sino solamente para aquellos valores en los cuales 4 menos w más o menos m sea mayor o igual a 0. Para nuestro caso esto se cumple solo para m igual a 1. Si queréis podéis verificarlo en los comentarios. Y efectivamente se cumple,
Pero, como podrás notar, no deja de ser un proceso laborioso, y para n muy grandes igual necesitamos calcular muchos PDM intermedios, lo cual puede resultar muy poco eficiente. Por esta razón, esta forma de encontrar las particiones no fue suficiente para satisfacer las necesidades de un método más refinado. Pero antes de continuar, ¿por qué no nos preguntamos cómo encontramos esta fórmula? Para ello veremos una idea muy básica, ya que nuestro propósito no es ser riguroso, sino mostrar la complejidad de todo esto. Para comprenderlo, ¿qué tal si te digo que tienes 3 esferas y 3 cajas? A la primera le caben 3 esferas y a las dos últimas tan solo les cabe una. ¿De cuántas formas podemos colocar las esferas en las cajas sin exceder su límite? Veamos. Quizás puedas tomar otras combinaciones, pero si reordenamos los términos de forma descendente, estas combinaciones serán siempre las mismas. Pero, ¿acaso lo notas? Esto tan solo es otra forma de visualizar las particiones de un número. Ahora probemos con 4 esferas. La diferencia será que ahora hay 4 cajas. A la primera le cabrán 4 esferas, a la segunda 2 y a las dos últimas 1. ¿Cómo las acomodarías? Veamos. Y nuevamente podemos notar que esta forma de visualizar las particiones funciona, ya que P de 4 sí es igual a 5. Y sé que probablemente estás pensando que este tampoco es un método efectivo para encontrar las particiones, ya que requeriríamos una cantidad enorme de cajas para valores más grandes de n. Así que tratemos de expresar esto de forma matemática. Existen diversas soluciones, pero esto podría caer en la categoría de problemas de conteo, y lo podemos expresar de la siguiente forma. ¿Qué tal si te doy la siguiente ecuación, con las siguientes restricciones? Y te pregunto, ¿cuántas soluciones tiene esta ecuación? Pues el número de soluciones en efecto es el número de particiones de 4, y si no me crees, acá te las muestro. Y esto lo podemos generalizar para cualquier n con esta ecuación. Y en caso de que no estés familiarizado con este símbolo, este hace referencia a una función que conocemos como mayor entero, la cual nos devuelve mayor entero menor o igual que x, en este caso n sobre i. Muy bien, ahora resulta evidente que encontrar el número de soluciones de esta ecuación es equivalente a encontrar p de n, lo cual nos llevaría a la fórmula recursiva vista anteriormente. Para ello podemos utilizar diversos métodos, como haciendo uso del concepto de funciones generatrices, pero este será un tema que abordaremos en futuros videos. Curiosamente, han pasado más de 240 años después de la muerte de Euler hasta la actualidad, y no existe una fórmula exacta para las particiones de un número. Esto ya puede darte la idea de lo complejo que es este problema, pero aún así existieron significativos avances, entre los cuales aportó uno de mis personajes favoritos. Srinivasa Ramanujan, nacido en 1887 en una familia humilde al sur de Madrás, India, no obtuvo ni siquiera el equivalente a un título de bachiller debido a que su único interés eran las matemáticas. A pesar de carecer de recursos, se sumergió en el mundo de los números de forma autodidacta, desconcertando así a la comunidad científica local. Y ante la falta de comprensión en su entorno, este decidió enviar sus teoremas a la Universidad de Cambridge, donde sus contribuciones matemáticas empezarían a destacar. Harold Hardy, matemático de Cambridge, recibió la tercera carta de Ramanujan tras varios intentos. Este reconoció su potencial y facilitó su llegada a la universidad en 1914, y pese a que Ramanujan carecía de formación formal, su colaboración con Hardy resultó en contribuciones destacadas a la teoría de números y análisis matemático, fusionando la intuición prodigiosa de Ramanujan con la experiencia académica de Hardy, dejando así un legado duradero en estas disciplinas.
Pero para poder apreciar los aportes de Hardy y Ramanujan, necesitamos comprender un último concepto, y este es el error relativo. Este nos indica qué tan precisa es una medida con respecto a su valor verdadero y se calcula de esta forma. Veamos un pequeño ejemplo. Imagina que tengo dos segmentos de línea en los cuales uno de ellos representa el valor exacto, que será 5, y el otro el valor de medición, que será 4.5. Aplicando la fórmula, obtenemos que el error relativo es de 0.1. Esto nos indica que la diferencia de esta medida con el valor real es del 10%. Una vez comprendido esto, podemos ver una de las primeras aproximaciones para la función de partición, que es esta que tenemos por acá. Esta expresión, en términos simples, significa que el comportamiento relativo de estas dos funciones es similar a medida que n se vuelve muy grande. Impresionante, ¿cierto? ¿Recuerdas lo complicada que era la fórmula recursiva de Euler? Pues ahora veamos qué tan exacta es esta fórmula. Como podemos notar, el error se reduce a medida que n crece, pero por si esto te pareciera poco, también proporcionaron esta otra aproximación aún más precisa que la anterior. Notemos cómo el error es menor al 10% cuando n es mayor a 30. Pero no conformes con esto, también crearon esta impresionante aproximación, la cual ridiculiza a las dos anteriores. Pero sus esfuerzos no se quedaron allí, ya que continuaron y encontraron la fórmula asintótica completa, que es esta que te muestro por acá. Esta fórmula tiene algunos ajustes realizados por otros matemáticos en la función omega, pero en esencia la precisión es la misma. Incluso en la película llamada El hombre que conocía el infinito, se muestra este curioso momento, cuando el director de combinaciones de ese entonces queda atónito por ver la impresionante aproximación propuesta por Ramanujan para PD200. En la descripción te dejaré un enlace con el momento exacto a esta escena. Y para que no te quedes con la curiosidad, aquí te dejo los diagramas de Ferrer para un número más grande, en este caso PD27. Y sin más que agregar, los vemos en el próximo video.